Qué hermoso es poder levantarnos temprano y poder saludar al Rey en su hermosura. Una de las cosas que mi padre hacía a las 5 de la mañana era reunirnos. Éramos unos niños, 2 o 3 al principio, y nos abrazaba con el pensamiento de que ese abrazo venía del mismo Señor, del mismo Dios. Qué hermoso es que tú pudieras abrazar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia con la ternura y el cariño que Dios nos da. A veces nos olvidamos de abrazar a nuestra familia y somos amables, somos lindos con todo el mundo, pero menos con los de adentro. Sería bueno que hoy Cristo Jesús empezara a revelarse en la bondad, en el cariño, en la compasión, en la cortesía, pero adentro de la casa, que a veces es donde ocurre que a veces somos más fríos, secos o no disponibles. Muy bien, vamos a alabar al Señor, vamos a darle nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra alabanza, nuestra adoración, con entusiasmo, con amor, con pasión, con el compromiso bello de ser uno con Él. Vamos a cantar el libro número 1. Ya hoy es viernes, tendremos algo muy especial esta mañana, pero no va a ser concluido hasta mañana por la tarde, que tenemos algo muy, muy, muy especial. Quisiera que nadie perdiera la bendición de mañana a las 5 de la tarde. Vamos a cantar el libro número 10. Alaba al Dios que siempre ha existido. Dios de amor, quien vino
¿Qué les parece si cantamos el himno número 13? Hoy es viernes y tenemos muchas razones para estar agradecidos al Señor. Al Dios invisible, al Rey inmortal, la vida altura, en la santidad, anciano de días, Dios sin igual, rendimos honores por sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante leal, gobierno segundo, con solicitud. Tu jueza son todos, justicia imparcial, abundancia en gracia, amor y virtud. Déjanos servimos, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos por fuera calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, del infinito fondo, los ángeles cubren su rostro de ti. Los ojos con grande reverencia y fervor, regamos sincera alabanza a ti. Cantamos el himno número 76. Eterno Dios mi Creador, de amparo en aflicción, has sido mi consolador en toda ocasión.
Señor, mi vida abandonada está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará y en calma andaré. Dios mi Redentor, confío sobre ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino. Déjame decirte una cosa. La idea de levantarnos temprano es darle el primer lugar al Rey de Reyes, al Creador del universo. Fíjate bien por qué. Si tú no le das a Él el primer lugar, es posible que Él tampoco a ti te dé el primer lugar. Si tú no estás tan interesado en Él, es posible que Él tampoco esté tan interesado en ti. Dice, al que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y al que me negare, yo también lo negaré. Hermano, al que me acepta, lo acepto. Al que me rechaza, dice segunda de Crónicas 15, yo también lo rechazaré. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación de intimidad que permanezca unida para siempre entre dos personas que se aman. Yo te amo y yo quiero que tú también me ames. Porque ¿cómo sería un matrimonio en que una sola persona ama, pero la otra no ama? Solamente usa a la persona. Bueno, la idea, hermano, es que tú le des el primer lugar a él. Si tú le das el primer lugar al trabajo, al dinero, a otra gente, o a cualquier otra cosa, pues ya estás marcando y definiendo tus intereses, tu rumbo. Y si Dios no es lo primero, pues Dios no será lo primero. Y tú vas a cosechar lo que siembras en relación a aquello por lo cual realmente estás interesado. Vamos a cantar el himno número 75. Dale el primer lugar al Señor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendido sonó. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendido Señor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria,
recibiré. Grande eres tú, me alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Qué hermoso es poderle dar el primer lugar al Señor, poder alabarlo a Él, gozarte con Él, reírte con Él, alegrarte en Él, vivir para Él, que Él sea tu primera preocupación, tu primer gozo, tu primera alegría, tu primer pensamiento, tu sabiduría, tu fuerza, tu energía, tu luz, tu dirección. Qué hermoso cuando tú le das a Él el primer lugar. Él se desvive por estar contigo. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias esta mañana por permitirnos el privilegio de respirar, de ver, de que nuestros sentidos estén disponibles. Pero antes de servir al pecado, antes de servir a este cuerpo carnal pecaminoso, Señor, queremos servirte a ti, queremos honrarte a ti, queremos que este cuerpo que necesita un freno, que necesita una dirección, sea controlado para servirte y honrarte a ti, Señor. Ten misericordia y permite que a lo largo del día, a medida que vayamos caminando por la senda de este día, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestras fuerzas, nuestras energías, todas se concentren en honrarte y en servirte a ti. Por favor, elimina de nosotros el mal espíritu. Elimina el odio, el rencor, la crítica. Siempre tenemos algo para criticar. Y a veces hasta nuestros amigos, a veces siempre tenemos algo para señalar y no nos damos cuenta que cuando nosotros censuramos, criticamos, nos estamos haciendo daño a nosotros, porque quizás perdemos el último cordón, el último pequeño puente que nos podría acercarnos a ti. Por favor, Señor, ayúdanos, para que en lugar de rechazar, aceptemos, para que en lugar de odiar, perdonemos, para que en lugar de separarnos, podamos acercarnos, en lugar de dividir, podamos sumar, en lugar de odiar, podamos realmente ser como tú, Señor, que estando en la cruz, pensaste solamente en unirnos a ti. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a tener el precioso carácter de Cristo Jesús y que el mundo, todo el mundo, pueda verlo. Y que los que estamos aquí también podamos sentir ese regalo maravilloso de ese precioso carácter que es nuestro amado Jesús y revelarlo al mundo con el gozo, la alegría de saber que sinceramente nuestro Dios es maravilloso, es bueno y poderoso. Gracias por levantarnos y gracias por darnos el gozo de estar contigo. Aquellos que quizás sin darse cuenta se están retirando de esto, por favor, Señor, habla a su corazón, tómalos de la mano y llévalos contigo al monte santo. Gracias, gracias por tu misericordia. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de cómo queremos que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, se refieran a nosotros cuando ya estemos en la caja mortal. Y creo que esto nos ayuda mucho a entender. La Biblia habla de que la ley nos lleva a Cristo.
Pero eso lo hemos repetido tantas veces que ha perdido su significado, su relevancia, ha perdido su fuerza para entender que realmente la ley es un recurso maravilloso que nos lleva a Cristo. Pero quizás nosotros necesitamos como un tirón de orejas para entender. Es el pecado que nos lleva a Cristo. Y te voy a decir por qué. Cuando tú pecas, quien te confronta con tu pecado es la ley. Y la ley te lleva a Cristo obligadamente. Pero voy a añadir algo en relación a lo que hemos estado hablando estos días. Cuando tú entiendes que el pecado te lleva a la muerte, y cuando estás a punto de morir, o quizás cuando ya estás muerto, te das cuenta que muchas cosas que pudieron haber sido hechas no fueron hechas y es demasiado tarde. Entonces tú haces una evaluación. La muerte te hace entender tu pecado. Hemos estado hablando de cómo quieres que te trate tu esposo, tu esposa, el día de tu muerte. ¿Realmente dirá cosas hermosas? O quizás no pasará al frente para no tener la vergüenza de poder hacer una referencia no grata hacia tu persona. Quizás tu hijo, en lugar de pasar al frente para decir algo hermoso de ti, quizás se quede sentado y deje que otro. ¿Por qué? La muerte nos hace pensar en la solemnidad de la ley de Dios y la hermosura que la ley genera es la presencia de un Salvador. La ley, hermanos, es algo tan maravilloso que nos conecta con nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús, que vino para quitar el pecado del mundo, para limpiarnos, para lavarnos, para hacernos semejantes a Dios, a Él y a su Santo Espíritu. Mira, nosotros estamos viviendo los últimos momentos de esta tierra. Ya esto se acabó. No es que la tierra va a terminar. Lo que va a terminar es la vida del hombre. Estamos a punto de que todo esto se acabe. La segunda venida de Cristo Jesús es más que su presencia viene en breve. Ya está. Los eventos que alguna vez predicamos como distantes allá al fin de los tiempos están sobre nosotros. Y el propósito de estas mañanas, hacerte entender que cada minuto cuenta. Por favor, no vayas a faltar mañana a las 5. Sé que tú eres un hombre muy lindo, muy misionero, que te gusta predicar y todo esto, pero frena un poco, detente un poco, date una vacación y trata de entender que nosotros no podemos ganar un alma a la manera correcta entre tanto no tengamos el carácter de Cristo Jesús. Así que no vayas a faltar mañana por la tarde, por favor. Mira, se nos demanda que necesitamos ser santos. Y la Biblia es bien clara en relación a esto. El apóstol San Pedro dice algo que estremece. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Era
unos trapos de cuero, unas cintas de cuero, perdón, que se colgaban para sostener la ropa, y nosotros lo aplicaríamos en estos últimos días al cinturón. Un cinturón flojo o alguien que no trae cinturón no está capacitado para hacer un trabajo fuerte. No puede cargar porque se puede herniar. Entonces el consejo es: cíñete bien, apriétate bien, ponte en la condición disponible de hacer lo que hay que hacer. Y aquí el apóstol San Pablo dice, por tanto, ciñe tu cintura, ciñe los lomos de vuestro cerebro, de vuestro entendimiento. ¡Ey! Sed sobrios, no te emborraches. Te puedes emborrachar con alcohol y con mucha comida. Hoy vivimos una época donde la gente come demasiado y alcoholiza su cuerpo increíblemente. Dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora aquí empiezan a ver los señalamientos necesarios para poder estar delante de Cristo Jesús, delante de la presencia del Padre y de su Santo Espíritu. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Acuérdate que Él ya no puede morir por el pecado una segunda vez. Si tú has recibido la gracia de su misericordia en la cruz del Calvario, tú tienes que vivir cada día más semejante a Él, porque de otra manera Él no se puede acercar a ti y tocarte porque lo contaminamos. Por eso dice que nosotros tenemos que ser limpios, puros, porque sin santidad nadie verá al Señor. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo el limpio de manos y puro de corazón estará en las alturas de su santidad. Sed pues, sino como aquel que os llamó a ser es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, déjame decirte lo siguiente. Nuestro nivel de santidad no es como nos han enseñado en la iglesia. No es como, yo recuerdo que mis maestros en la escuela me decían, sí, la santidad de Jesús o de Dios es esta, y nosotros en nuestro nivel también debemos, no hay tal cosa de que Él en su nivel y nosotros en nuestro nivel. ¿Sabes qué cosa estamos haciendo con esa declaración? Permitiéndonos el pecado de alguna manera. Es decir, tú nunca podrás vencer, tú nunca podrás eliminar el pecado. Y entonces, de repente, alguien te confronta, ¿a poco sí puedes? Y hermano, quiero decirte cariñosamente que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no reflejas el carácter de Cristo Jesús, tú no podrás ser ciudadano de la patria celestial. No importa lo que pienses o lo que digas, la Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Y aquí dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y esta declaración es más sublime todavía que la que acabo de decir, sed santos, porque yo soy santo.
dice aquí, no es lo mismo que sed santos, porque como yo soy santo. No, hay una declaración, sed santos porque yo soy santo. Y porque yo soy santo, ustedes fueron creados a mi imagen y a mi semejanza. Y ustedes, cuando son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Entonces tenemos las hormonas de aquel que nos redimió en la cruz. Y dice Juan, primera de Juan, que nosotros pecamos porque no lo conocemos. Cuando nosotros lo conocemos de verdad, la simiente de Dios está en nosotros. Entonces lo que hay dentro de nosotros son neuronas, células, todo aquello que se necesita, la misma sangre de Cristo Jesús está dentro de nosotros para ser semejantes a Él. Pero déjame explicarte algo. ¿Por qué nosotros no somos santos? ¿Sabes por qué? Porque no queremos. Ni siquiera lo intentamos, ni siquiera luchamos. Nosotros tenemos la palabra de vida. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Nosotros tenemos la presencia real de Dios con nosotros. Tenemos la revelación de Cristo Jesús. Tenemos el privilegio de la oración. Tenemos el privilegio del ayuno. Tenemos el privilegio de la comunión íntima con Dios. Y ¿saben una cosa? Nosotros vamos por la vida viviendo una vida mediocre. ¿Sabes por qué? Simplemente porque no lo intentamos. ¿Cuánta gente sabe todo esto que acabo de decir? Fíjate bien, todo el potencial que tenemos. Nosotros tenemos a Dios, porque de tal manera amó Dios a José, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Raquel, a Israel, a María, a Josefa, a Keila, porque de tal manera amó Dios que nos dio a su Hijo. Allí hay un potencial enorme para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hermanos, ahí tenemos ese potencial increíble. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, va a revelarnos cosas maravillosas de Cristo Jesús y va a exaltar a Cristo Jesús en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia y a una experiencia de juicio que nos revelará la grandeza extraordinaria y poderosa del Dios vivo, del juez eterno, hermano. Y entonces nosotros estaremos calificados para entender por qué el asunto de la salvación. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Bueno, este género solo sale con ayuno y oración. Ok, déjame contarte una historia. Había un hombre que amaba su granja, su rancho, su campo, pero resulta que la tecnología empezó a rodearlo. Y a él le gustaba trabajar a la manera antigua, a la moda antigua, a la manera antigua. Y él decía que eso tenía mejores resultados. Los productos eran mejores, más nutritivos, más eficaces. Y tenía razón. Pero los campos vecinos estaban rodeados con maquinaria de alta tecnología
con fertilizantes extraordinarios que producían productos más fuertes, por ejemplo, hojas, plantas más resistentes, más sólidas, más vigorosas, más productivas, y eso hacía un mercado grande financieramente hablando, y él no podía competir con toda esa gente que le rodeaba, y cada día sus productos, aunque eran sanos y buenos, eran apocados, eran aplastados por la calidad supuesta de los otros productos de sus vecinos. Y un día pensando, ¿qué hago para poder competir con esta gente? Y él dijo, lo que voy a hacer es, quizás estoy produciendo poco en comparación a lo que ellos producen. Y si era verdad, lo que su terreno producía era demasiado poco en relación a lo que producían los otros campos. Se le ocurrió una idea. Yo tengo mucho terreno aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a limpiar, voy a derribar todos los árboles que están en estas 2, 3, 4 hectáreas aquí, y voy a usar todo ese terreno para cultivo, para siembra, para producir, para cosechar más abundante cosecha. Pero derribar esos árboles de casi medio metro o más de grosor, pues no era asunto de un día, no era asunto de una semana, había que trabajar fuerte a la manera de él. Y entonces el tiempo, la temporada de sembrar se iba a pasar y no iba a haber nada. Y se le ocurrió ir a la tienda. Y entonces allí le dijeron, ¿qué hacer? ¿Quieres derribar los árboles? Mira, aquí nosotros tenemos unas máquinas, unas sierras eléctricas poderosas que en 1 minuto tú puedes derribar un árbol completo. Así que tú puedes terminar en asunto de 2 o 3 días de derribar todos los árboles de tu terreno. Y puedes aprovechar el tiempo para la siembra todavía si tú limpias con esta máquina. Él, muy entusiasmado, pagó un alto precio por su máquina, se la llevó a casa, la sacó de la caja, pero no se tomó la molestia de leer el manual, las instrucciones, las indicaciones. Así que, y él pues no estaba muy hábil o diestro con la tecnología, y sacó esa enorme máquina, una sierra con una cadena tremenda, era una de las más grandes que había comprado. Y entonces agarró la máquina y empezó a cerrar la madera y a ver en qué momento se caía ese árbol. Pero resulta que el árbol no se caía. Pasó 1 minuto y pasaron 2 y el árbol no se caía. Y ahí estuvo, mirando la máquina, y entonces empezó a darle como si fuera un serrucho, le empezó a dar duro al árbol, y apenas le pudo hacer una línea, una pequeña grieta allí, después de casi media hora de trabajo. Esto no sirve, esto no funciona. Me dijeron que en 1 minuto yo podía derribar un árbol. Y esto no funciona. Entonces, limpió la máquina lo mejor que pudo, la metió a la caja y se lo llevó a la tienda. Y le dice al dependiente, oye, ¿sabes qué? Esta cosa no sirve, esta cosa no funciona. Ahí estuve un rato y no cortó ni un árbol. Déjame ver.
sacaron la máquina de la caja. El dependiente, que era un hombre vigoroso, la sujetó por la manija, o no sé cómo le llamaríamos, el sostenedor, con la, ¿cómo? Manilla. La manija, o bueno, el asa donde se agarra la máquina. Y con la mano derecha, bueno, primero la apoyó un poquito porque en la cerca de la tienda allí, para tener más firmeza. Y entonces con la mano derecha agarra una cuerda que está allí y le dan un jalón vigoroso. Y de repente, cuando jaló la cuerda, ¡pum!, se hizo un ruido raro. Inmediatamente vi un ruido. Y el agricultor tecnológicamente atrasado se asustó, se asombró, estaba confundido, no sabe qué está pasando, qué está pasando. El ruido lo estaba aturdiendo. El hombre había llevado una poderosa máquina a su casa, pero no la había sabido echar a andar. Él pensó que la máquina la iba a usar como una sierra, pero esa máquina había que encenderla. Y cuando el poder encendido de esa máquina estuviera disponible, entonces él iba a derribar en menos de un minuto un árbol. ¿Saben una cosa? El dependiente y algunos clientes que estaban por allí, cuando vieron al campesino asombrado y asustado con su poderosa máquina que no había sabido echar a andar, no se rieron de él, pero se cruzaron miradas como diciendo: hermanos, nosotros no hemos podido derribar nuestros árboles pecaminosos, no hemos podido limpiar nuestro terreno, no porque no tengamos los recursos, las herramientas necesarias para lograr hacerlo. El problema es que nosotros no hemos podido echar a andar esas máquinas. Esas máquinas poderosísimas se llaman la presencia de Dios, la realidad del sacrificio de Cristo Jesús y el poder extraordinario de su Santo Espíritu. Pero esas máquinas tienen una cuerda que hay que jalarlas fuerte para que arranquen y hagan el trabajo en nosotros. Y eso se llama ayuno y oración. Comunión personal con Él, lectura y conocimiento personal de la palabra. Estas son las cuerdas: la comunión personal, la comunión con la palabra a través de la oración y el ayuno, hermanos. Y entonces cuando tú ayunas y jalas esa cuerda, hermano, la presencia de Dios inmediatamente se enciende en tu casa, en tu corazón, en tu cerebro, en tu vida, de tal forma que hay un ruido tremendo que empieza a funcionar algo allí dentro de ti, que te va eliminando todo aquello que no sirve y te va haciendo más semejante a Cristo Jesús, y todos los árboles de injusticia van siendo eliminados y el terreno va quedando limpio y parejo para que tú puedas sembrar los árboles de justicia, de amor, de verdad, de Cristo Jesús en tu vida y corazón. Pero necesitas echar a andar estas máquinas. Mira, déjame leerte este asunto de lo que hemos estado hablando. Todavía no hemos terminado con la caja funeraria. Todavía necesitamos seguir avanzando, pero hay una cosa. Hay una tendencia. Nosotros, en lugar de crecer,
en lugar de subir y de ser semejantes a Cristo Jesús, nos estamos volviendo expertos en cómo pecar. ¿Y sabes qué cosa es lo que hacemos nosotros? Cuando vemos pecar a alguien, entonces el pecado, si es un anciano, si es un pastor, si es un líder de la iglesia, nosotros lo usamos como una excusa para nuestros pecados. Quizás no tan graves como los de ellos, pero igualmente lo usamos como una excusa. Y yo anoté aquí una frase, una tendencia del corazón humano, una tendencia de la mente humana, una tendencia del corazón humano es ir hacia el pecado justificado. ¿Qué quiere decir esto? Una tendencia del corazón humano es ir hacia el pecado justificado o autorizado. Vemos cuánto pecado hace el más santo de nuestra iglesia y entonces nosotros vamos hacia allá. Como que si cuando alguien peca, nosotros también recibimos autorización para pecar. Si el pastor roba, si el pastor miente, si el pastor llega tarde, si el pastor comete adulterio, nos sentimos como autorizados a robar, a mentir o a adulterar. Y cuando lo estamos haciendo, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Sabes qué decir? Bueno, si el pastor lo hace, lo decimos. Y es increíble lo que nosotros manejamos. No somos sabios. No entendemos que nosotros estamos arando en un campo lleno de maleza, lleno de problemas, lleno de dificultades, y no hay florecimiento, no hay fructificación hermosa, no hay un producto vendible que realmente valga la pena que la gente acepte como valioso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos guiados por los vecinos. Los vecinos llegan tarde, nosotros llegamos tarde. Los vecinos mienten, nosotros mentimos. Y entonces, si Salomé miente, entonces tú encuentras una razón para mentir. Si Salomé roba, pues yo también robo. Entonces, no lo decimos públicamente, pero justificamos nuestros hechos. Y hermanos, es increíble lo que pasa. Quisiera que leyéramos un par de versículos que quisiera regresar al tema. Vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 90. Hermanos, ¿cuándo te toca morir? ¿Cuándo te toca morir? ¿Cuándo te toca morir? No lo sabes. Tú sabías, Juan, tú sabías, José, tú sabías, Pedro, que tú podrías no regresar a casa esta tarde. Sí. Está cayendo hielo, nieve por todas partes. Y un resbalón puede quedar o puede ponerle fin a tu vida. Es más, comiendo podemos morirnos. Es increíble, un infarto, un susto, un enojo violento puede provocar un colapso en tu cuerpo y destruirte y estar muerto. Hermano, y todo lo que hablamos y predicamos y nos las dimos de grandes y de buenos y de santos, que era mentira, porque nunca oramos, nunca ayunamos, nunca estudiamos la palabra. ¿Sabes que yo conozco mucha gente que son extraordinarios predicadores, que son maravillosos hombres dando estudios bíblicos, pero no leen la Biblia, no oran, no abrazan a sus esposas y a sus hijos para hacer el culto familiar? No lo hacen.
siempre son buenos dando indicaciones. Me voy a ir, pero hagan el culto familiar. Pero ellos nunca lo hacen. Hermano, la cosa no es así. Tu hijo en este momento parece bueno, noble, porque todavía la influencia de su madre lo alcanza. Pero tú no pasas tiempo con él, no estás con él, no le enseñas a él, no lo diriges a él. No memorizas versículos con él, no te arrodillas con él, no le presentas al Padre a él, no le dices cómo. Y sabes una cosa, él perderá el rumbo como tú lo has perdido. Tú piensas que hablando de santidad y de verdad ya la hiciste, no. La verdad no es una doctrina, no es una filosofía, es una persona viva. Y para tener la verdad hay que estar en comunión con Cristo Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que aprovechar los minutos. Los minutos se nos están yendo rápido. Lee conmigo, por favor, en el libro de Salmos 90, versículos 9, 10 y 12. Versículos 9, 10 y 12. Fíjate bien. Hermanos, una de las cosas que necesitamos nosotros es sabiduría. Y sabiduría de arriba. Sabiduría celestial, no la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de los predicadores que nunca leen la Biblia y que solamente repiten el sermón de otro predicador por ahí. Yo conozco muchos predicadores que predican de Joel Osteen, de Max Lucado, o de lo que leyeron en la revista última que recibieron. Hermanos, todo lo que predican son calabazas venenosas, calabazas silvestres que no producen ningún efecto. ¿Por qué? Porque no son máquinas funcionantes, no son máquinas poderosas que sacan la palabra de acá adentro, sino que son una mera repetición, como un periquito que repite las palabras de otra persona. Hermano, mientras tu comunión con Dios no sea real, mientras tu relación con Dios no sea intensa y profunda, mientras tu convicción de la palabra de vida no sea tuya, tú no vas a poder encender esas máquinas poderosas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios y de Cristo Jesús en tu vida. Fíjate cómo dice aquí, 90, 9, 10 y 12. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En otra parte dice, somos como la hierba que crece, pero por la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Voy a leerlo otra vez. Porque todos nuestros días declinan. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, es decir, que los últimos 10 años que vive son solamente molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y el 12 enfatiza, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos a entender que los minutos que tenemos se nos van. Ayúdanos a aprovechar nuestros días, ayúdanos a contarlos con sabiduría, de tal forma que cada cosa que hagamos en cada uno de esos días podamos traer la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu para poder vivir una vida como ellos la esperan, de tal forma que esta breve vida pueda tener la calificación de que nosotros al final del examen podamos resultar calificados para ser ciudadanos de la patria celestial.
Déjame leerte otra nota. Esta está en Eclesiastés, capítulo 7, versículos 2 y 4. Fíjate cómo dice aquí. Por favor, pon atención. Esto es muy, muy importante. Mejor es ir a la casa de luto. Estoy leyendo el 2 de Eclesiastés 7, 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive y va a la casa del funeral lo pondrá en su corazón. El 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y no es que la alegría es mala, no, pero el sabio toma tiempo para meditar en la casa del luto. Y sabes una cosa, la brevedad de nuestra vida es tan cierta, es tan real, que a veces no tomamos tiempo. Somos, como decía el hermano Simón Díaz, el potro le da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. El caballo viejo, sabiendo que se le acaba la oportunidad, toma lo que encuentra en el camino. Pero el caballo de Simón Díaz me parece más sabio que algunos viejos de la iglesia que piensan que van a vivir por toda la eternidad. No leen la Biblia, no oran, no ayunan, llegan tarde a la iglesia, no celebran el culto familiar, y cuando les hablas de esto, ellos dicen que lo hacen, pero no lo hacen. Hermanos, por esa razón es que nosotros no encendemos esas poderosas máquinas que podrían hacernos semejantes a Cristo Jesús. Compramos, nos bautizamos, compramos esas poderosas máquinas que nos pueden hacer santos y semejantes a Jesús. Pero no sabemos echarlas a andar, y otra, ni siquiera queremos echarlas a andar. ¿Cuánta gente sabe que con ayuno y oración se salen los demonios de dentro de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestra cabeza? ¿Cuánto sabemos que nuestra familia podría estar unida, santificada y perfeccionada para la gloria de Dios a través del culto familiar, de la oración permanente y del ayuno familiar? Lo sabemos, pero no lo hacemos. Y entonces todo lo que cosechamos son vidas huecas, vacías, sin rumbo, sin sentido, porque nosotros manejamos una experiencia religiosa centrada en el programa, centrada en la organización, centrada en la reunión, centrada en la socialización, y nos encanta ser parte del grupo y que te digan y que te aplaudan, y hermano, pero no te levantas temprano. Y sabes una cosa, si tú rechazas a Dios, Él también te va a rechazar. Déjame leerte la nota porque tú pensarás que estoy mintiendo. Dice aquí en el libro de Segunda de Crónicas 15, dice así, dice Segunda de Crónicas 15, vino 1 y 2. 15 de Segunda de Crónicas 1 y 2. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Fíjate, para decirle algo muy importante. Esto no lo dijo Azarías. Vino el Espíritu de Dios para decir qué cosa. Y salió al encuentro de Asa, del rey, y el Espíritu de Dios le dice al rey y a todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él.
Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Tú crees que no lo dice así? Pero así lo dice. Así lo dice. ¿Quieres que te lo lea otra vez? Y te lo voy a leer en otra versión. Segunda de Crónicas. Dice aquí, en esta versión, el rey, perdón, estoy en primera todavía. Segunda de Crónicas 15. Dice, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa, el cual decía, esta versión está más clara, dice, el Espíritu de Dios le dio al profeta Azarías, hijo de Obed, un mensaje para el rey Asa. Hermanos, Asa era adventista, iba a la iglesia, escuchaba el sermón y cantaba Santo, Santo, y cantaba Sublime Gracia, y cantaba Castillo Fuerte, y se gozaba, pero no tenía comunión con Dios. No celebraba el culto familiar. Es más, ellos cantaban en el coro grandes melodías y hermosas melodías, pero todo era falso, todo era hueco. Fíjate cómo dice. Y muchos predican, dan estudios bíblicos, hablan bonito de Jesús, cantan en el coro y hablan del gran Jehová, pero sus vidas están huecas. No pueden convencer a su esposa, no pueden convencer a sus hijos, no pueden convencer a un vecino. Han pasado 20 años pasando por la misma calle, hablándole a los vecinos y no han llevado una sola alma a la iglesia, porque la gente no se convence con lo que le dices, sino en la manera en que vives. Déjame leerte. Dice aquí, el Espíritu de Dios le dio al profeta Asa, hijo de Obed, un mensaje para el rey, el cual decía, tú, Asa, y ustedes, tribu de Judá y de Benjamín, pongan atención. Hace mucho tiempo Israel ha dejado de adorar al Dios verdadero y no tuvo sacerdotes que le enseñaran su ley en esos días. Dios castigaba a los pueblos con toda clase de angustias. Por todas partes la gente vivía con mucha inseguridad y temor. Había guerras entre los pueblos y entre las ciudades. Nadie estaba tranquilo. Dice aquí, aún así, cuando nuestra gente estaba angustiada, se arrepentía y se acercaba a nuestro Dios, Él siempre los recibía. Por eso ahora les digo, si ustedes le son fieles, Él estará siempre con ustedes. Cuando lo necesiten, podrán encontrarlo. Pero si ustedes lo abandonan, Él también los abandonará. Así que, hermanos, déjame leértelo otra vez aquí. Quizás es más simple, más sencillo. Salió al encuentro de Asa, que vino por el Espíritu de Dios, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Déjame explicarte qué es esto. ¿Sabes una cosa? Nosotros, otra vez vuelvo a repetir, tenemos claros los versículos que sin santidad nadie verá al Señor, que solo los de limpio corazón verán a Dios. Sed santos como yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros sabemos eso, sabemos que necesitamos eso y que eso está disponible por la sangre de Cristo Jesús en nosotros. Eso es posible, esto es posible. Pero como el campesino aquel no pudo encender su sierra eléctrica porque no supo cómo manejarla, así también nosotros no encendemos la máquina espiritual que nos habilite para tener la vida, carácter y santidad de Cristo Jesús.
Hermano, el problema es que en algún momento he dicho que no la sabemos encender y que ni siquiera tenemos deseo de encenderla. ¿Sabes qué? Nos vamos temprano al trabajo y llegamos tarde a casa. Y no tenemos tiempo para celebrar el culto familiar. No tenemos tiempo para leer la palabra. No tenemos tiempo para adorar al Dios vivo. No tenemos tiempo para arrodillarnos, aunque sea media hora. No tenemos tiempo. Pero sí hablamos bonito de Jesús y pensamos que con eso ya la hicimos. Hermano querido, déjame decirte una cosa. Cuando tengas chance, por favor, lee todo el capítulo del Sermón del Monte. Este capítulo yo lo he leído tantas veces, muchas veces. Hay partes que casi me lo sé de memoria, pero déjame decirte, cuando yo creía que conocía este capítulo, descubro que estoy tan lejos. Y eso que lo leo con frecuencia. Y si tú nunca lo has leído, pues estás un poco más lejos. Y me duele decírtelo. Pero yo ayer descubrí que, te repito, este capítulo ha sido inspiración para grandes cosas en mi vida. De paso, todo esto que estamos haciendo aquí, se lo debo a este glorioso capítulo. Pero yo pensaba que yo lo conocía, que lo dominaba, que lo entendía todo. Y déjame leerte cómo nosotros podemos estar listos para enfrentar la muerte. Hermano, te vas a morir. Y perdóname que te hable de esta manera. Te vas a morir. No nos preparamos para la vida. No nos preparamos para casarnos. No nos preparamos para educar a nuestros hijos. Y nuestros hijos se encontraron con gente tan ignorante que no supimos cómo educarlos, no supimos cómo curarlos, no supimos cómo enseñarles el camino para la vida. No supimos porque nunca nos tomamos el tiempo de prepararnos. Si no te preparaste para la vida, si no te preparaste para conocer a Dios, si no tú piensas que la fe de Jesús es prepararse para encontrarse con Dios. Hermano, la fe de Jesús, eso está muy lejos de ser lo que necesita ser conocido para conocer a Dios y para tener el carácter de Cristo Jesús. Hermano, es más, los que te dan la fe de Jesús, ni siquiera tienen el carácter de Cristo Jesús y tú los imitas. Tú necesitas buscar la presencia diaria de Cristo Jesús para tener tú de viva voz, de persona a persona, la bendición de su presencia en tu vida para que entiendas qué cosa es lo que hace Jesús, para que tú puedas tener la vida de Jesús y el carácter de Jesús. Pero para eso se necesita tiempo y lugar. Tiempo y lugar. Tú necesitas apartar un lugar exclusivo, especial, para pasar tiempo con Él. Para orar, para derramar tu alma, para quebrantar tu ser, para humillarte delante de Él, para preguntarle con humildad y sencillez todo aquello que no sabes. No pretendas que sabes, porque todo lo que hacemos es confundir a los que vienen detrás y nos estamos saliendo de la iglesia porque pensamos que sabemos mucho. ¿Sabes una cosa? Que los que saben de verdad no se salen de la iglesia, sino que se mantienen reparando los portillos, levantando las cercas, de tal forma que el pueblo de Dios se mantenga en el camino. Usa la cabeza. Mira, déjame leerte, el material que tengo aquí es increíble. ¿Por qué necesitas acercarte a Dios? ¿Por qué necesitas ser santo como Jesús? ¿Por qué necesitas el auxilio del Espíritu Santo? Antes de leerte, estaba yo orando ayer y esto no lo sabe ni mi esposa. Estaba yo aquí solo, y me arrodillé y yo quise decir,
en gratitud por lo que pasó ayer, porque ayer sucedió algo glorioso, maravilloso, que no puedo describir con palabras, y no lo voy a decir porque esta es mi experiencia. Ten las tuyas. Es decir, si yo te digo, una vez conté una historia en Montemorelos, y un pastor que tiene un doctorado se encargó de ridiculizarme en el siguiente sábado completamente. Yo traté de contar mi experiencia con Dios con el propósito de animar a otros a que se entusiasmaran a buscar a Dios de corazón. Y el hombre, al contrario, mi hermosa experiencia, todo lo que hizo el siguiente sábado fue ridiculizarme. Así que desde entonces no cuento acerca de mis encuentros con Dios. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia personal. Apocalipsis dice, te daré un nombre nuevo que nadie conoce. Voy a darte un nombre, una experiencia con mi nombre y el nombre de mi Padre, una experiencia que nadie conoce. Y ayer estaba pensando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y yo quise decir la palabra, muchas gracias a ustedes. Pero de repente me frené rápidamente y dije, espérate, pero es que ustedes no son tres, ustedes son uno. Y la Biblia lo dice en Deuteronomio 6. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y me avergoncé delante de él. Y entonces, llorando, le dije, no creo que pueda entender esto. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de repente dije, ¿saben una cosa que hice? Me levanté de cuando pronuncié, estaba empezando mi oración, pero me levanté y me fui a la mesita que está de aquel lado a escribir lo que había dicho, porque me parece que yo necesito comprender yo mismo esto. Acuérdate que estos momentos son mi experiencia devocional con el Señor. Yo estoy aprendiendo aquí. Yo no te estoy enseñando. Cada día yo estoy aprendiendo. Por eso es que te digo que yo pensé que conocía de memoria el capítulo, el Sermón del Monte. Yo pensé que podía orar o sabía orar y sabía decirle al Señor las cosas correctas. Entonces, yo dije así, no puedo decir ustedes, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero entonces añadí lo siguiente, pero tú eres Padre, Dios eterno, bondadoso, que nos diste a tu Hijo amado en la cruz para salvarnos. Y más grande aún, nos has dado tu Santo Espíritu para que nos enseñe, nos muestre, nos revele a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús saber quién eres tú. Eso fue, es decir, ya no pude decir ustedes, pero los mencioné a los tres como ustedes, aunque no son ustedes. Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. Voy a leerlo otra vez. No sé si me estás comprendiendo. Perdóname si a veces te enredo, pero quisiera que pudiéramos tener una conexión más clara, más visible, más comprensible con nuestro Dios, pero entender sus misterios, su infinita grandeza. Él la quiere revelar a nosotros. Lo que yo estaba diciendo, la escribí aquí, no puedo decir ustedes porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero entonces añadí, pero tú eres Padre, Dios eterno, bondadoso, que nos diste a tu Hijo, y aquí ya van dos, Padre, y aquí ahora está el Hijo, que nos diste a tu Hijo amado en la cruz, para salvarnos, y más grande aún, nos has dado tu Santo Espíritu, para que nos enseñe, nos muestre, nos revele a Cristo Jesús
y a través de Cristo Jesús saber quién eres tú, porque Jesús vino a revelar al Padre. Si tú sigues el juego de estas palabras, vas a entender la grandeza celestial a través de los recursos de los tres que son uno, que no me preguntes ni discutas conmigo. Algunos están diciendo que no hay Espíritu Santo y me da tanta tristeza porque cada vez están más lejos del Señor y en lugar de tener la ternura y el amor de Dios, tienen odio porque se pelean contra todo aquel que no piensa como ellos, odian, censuran, señalan y reprueban. Hermano, el Espíritu Santo nos llena del amor de Cristo Jesús y nos da la mente de Cristo para ser semejantes a aquel que es amor por la eternidad. No odio, no censura, no rechazo, no crítica. Dice aquí, no puedo decir ustedes porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero tú eres Padre, Dios eterno, bondadoso, que nos diste a tu Hijo amado en la cruz para salvarnos, que nos diste, el Padre nos diste a tu Hijo amado en la cruz para salvarnos. Y más grande aún, nos has dado al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos muestre, nos revele a Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús saber quién eres tú. La verdad es que yo estaba llorando. Esto parece simple, muy simple, pero el único recurso para conocer al Dios vivo es seguir esta secuencia. Entender que el Padre es uno, no hay otro, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el Padre en su infinita misericordia nos dio al Hijo. Su Hijo muy amado, para que muriera en la cruz para salvarnos. Y más grande aún, nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos enseñe, nos muestre y nos revele a Cristo Jesús. Porque el propósito de Cristo Jesús, porque el propósito del Espíritu Santo es revelar, exaltar y magnificar a Cristo Jesús. Y cuando nosotros, por la presencia del Espíritu Santo, conocemos a Cristo Jesús, entonces llegamos a saber quién es Dios. Porque el placer de Cristo Jesús es revelarnos a su Padre Celestial. Bueno, déjame leerte en la página 274. Lo voy a empezar, solamente voy a leer unos poquitos párrafos y vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Él vino, página 274, hablando de Cristo Jesús. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Hermanos, ¿quieres ser como Jesús, santo, perfecto como Dios o como Jesús? Hermano, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Alguien me hablaba ayer, Carlos, ¿cómo le has hecho para llegar hasta allá? Hermano, yo soy la vid verdadera y mi Padre, Él es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nosotros somos las ramas. Si tú permaneces conectado, no a la religión, no a la iglesia, no al programa, sino al creador del universo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que murió por ti en la cruz del Calvario, no a la religión, porque muchos están conectados a la religión, leen su matutina y su escuela sabática, y ellos piensan que ya la hicieron. No, hermano, la realidad de Dios no es un libro, eso es necesario hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Lo primario
es lo que hacía Cristo Jesús. Iba a conocer cada mañana de madrugada cuál era la voluntad de su Padre, no cuál era la voluntad del sacerdote predicador de esa mañana, sino él iba a buscar cuál era la sabiduría, la dirección, la orden, la enseñanza, la voluntad de su Padre, y no salía de ese lugar hasta que entendía clara y plenamente lo que tenía que hacer. Y fíjate qué cosa dice aquí. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre. Y si tú no has conseguido esto todavía, es porque no has conocido a Jesús. Y también vino para ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Así que cuando el diablo, a través de un pastor, a través de un maestro de escuela sabática, te diga que no se puede guardar la ley, que no hay nadie en la tierra que lo pueda guardar, apártate de ese hombre miserable, apártate, porque eso es Satanás en persona hablando dentro de la iglesia. Porque si Jesús todavía dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, hermanos. Y si Él lo dijo, Él no miente, y Él tiene la capacidad para hacer que tú y yo podamos guardar estos mandamientos. No importa quién te diga que no se puede guardar los mandamientos, ese viene de Satanás, así sea tu madre, tu padre, tu hijo, tu pastor, quien sea. El que diga que no se puede guardar los mandamientos, eso lo dice Satanás. Si no, tú piensas que estoy mintiendo o tú piensas que estoy exagerando, pero aquí en la página 15 dice lo siguiente. Dice aquí, por si tú piensas que estoy exagerando, porque muchos de mis amigos me censuran y me critican porque piensan que yo soy un exagerado. Dice aquí, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara Satanás que nos es imposible obedecer sus preceptos. Satanás declara, estoy leyendo la página 15 del Estatuto de las Gentes, Satanás representa la divina ley y declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. ¿Quién dice que no podemos guardar los mandamientos? Satanás. Pero ¿sabes qué dice el creador del universo? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabes qué cosa dice el verbo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Qué maravillosa declaración. Si tú la dejas pasar así nomás, ¿qué está diciendo de nuevo? Hermano, concéntrate. Por favor, pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Yo no puedo enseñarte. Yo puedo leer apenas, pero el que te puede enseñar y grabar estas cosas dentro de tu corazón, dentro de tu cerebro, apenas puede ser el Espíritu Santo. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Para escudarnos de los resultados de la transgresión, nos revela los principios de la justicia. Escucha esta frase. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro personal pensamiento. Bendito sea su glorioso nombre. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Estoy leyendo la página 274 del Estatuto de las Gentes. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. ¿Qué cosa es la ley? Es una expresión. ¿Quieres conocer? Está pensando fulanito de tal mientras cuchichean con otra persona. No sabes. Pero quieres saber qué cosa piensa Dios cuando está callado. Dice aquí, la ley es una expresión del pensamiento de Dios.
cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro personal pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que nos inducen a pecar. Y sabes una cosa, sin darte cuenta, cuando tú te elevas en el pensamiento de Cristo Jesús, ni siquiera te das cuenta que estás obedeciendo y llegas a tener el pensamiento de Cristo Jesús. Dios desea que seamos felices. Nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndoles tengamos gozo. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Cuando en ocasión, voy a leerlo otra vez. Dios desea que seamos felices. Él busca nuestra felicidad. Tú quieres la alegría. Tú quieres el gozo y la paz de Dios. Dice aquí, Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndoles tengamos gozo. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que nos inducen a pecar. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Hermanos, estas citas ayer me hicieron llorar increíblemente. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, escucha esto, por favor, escúchalo. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Y yo pensé que las tenía todas. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter. Hermanos, cuando tú entiendes la gloria del Sinaí, no verás negativas, exageraciones, egoísmo de parte de Dios. Yo conozco a hermanos, pastores, líderes que solamente la ley de Dios, no, eso no hay que enseñarlo a la gente, porque son puros, no. Hermano, si tú supieras que el Sinaí ha sido el regalo más grande, porque el Sinaí trajo la santa ley y con el Sinaí vino la cruz del Calvario. Si no hubiera habido Sinaí, no hubiera habido monte del Calvario. Ponte a pensar, fíjate bien, si no hubiera habido Sinaí, si no hubiera habido esa declaración gloriosa de los 10 mandamientos, no hubiera habido cruz del Calvario ni monte Calvario. La ley es un regalo glorioso de parte de Dios. Dice aquí, cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter. Y la santidad del carácter de Dios en la necesidad del hombre reclamaba la muerte de Cristo Jesús, que en su glorioso amor vino para que nosotros pudiéramos regresar a la gloria del Sinaí, del Edén y del cielo mismo, para ser uno con el Padre en santidad, pureza y perfección. Y cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminosos era nuestro carácter. Te lo voy a leer otra vez. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, estoy en la misma página 274 del Deseado. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por
el contraste que esto marca, pudiese ver cuán pecaminoso es nuestro propio carácter. La ley fue dada para convencernos de pecado, para revelar nuestra necesidad de un Salvador. Hermano, la ley es una bendición. Sinaí es un regalo maravilloso. Si tú pudieras leer del 19 al 22, todo esto, hasta el 34 de Éxodo, del 19 hasta el 34 de Éxodo, hermano querido, tu vida cambiaría, pero al instante. Dice aquí, la ley fue dada para convencernos de pecado, para revelar nuestra necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley y al tocar el corazón, el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para traernos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma hacia Cristo. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiese ver cuán pecaminoso es el carácter humano. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley y al tocar el corazón, el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, purificadora y justificadora, la ley sigue siendo un agente para traernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dice Jesús, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Déjame leer esta cita que me gusta tanto, porque puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo, son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley y probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo, justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y que no puede ser obedecida. Así se dice, por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios y que dicen que no se puede guardar, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás, de que la ley es injusta y que no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios, ya sea un líder, ya sea un anciano, ya sea un familiar nuestro o un pastor. Dice, así secundan estos los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Todos los que dicen que no se puede guardar la ley de Dios, deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Pero tú leíste la página 15. ¿Eh? Tú leíste la página 15 donde dice a que nos quiere
¿Quieres que te lo lea? Sí. Mi esposa me está pidiendo que lea otra vez la página 15. Dice aquí, Satanás representa, 15 al pie, la página, el último párrafo. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Satanás declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, cuando fue Él, le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Pero Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Mientras andaba Jesús haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Página 16. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Yo soy, no toquéis, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado y la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Hermanos, necesitamos llegar a la muerte para aprender que no era así como nos enseñaron. Hermano, vamos a estar en ese cajón. Si tuvieras la oportunidad de haberte atendido, pero todavía como una oportunidad, harías cambios cuando tu hijo no se pare para saludarte, cuando tu esposa avergonzada mejor se quede sentada. El pastor va a decir, hay alguien de la familia que quiere venir a decir una palabra, y que ninguno de tu familia pase al frente, porque no hay palabras para referirse a ti, porque nunca tuviste tiempo para el culto familiar, nunca tuviste tiempo para escuchar a tus hijos, siempre estuviste ocupado buscando dinero, más trabajo y más trabajo, que nunca tuviste tiempo para Dios, que nunca tuviste tiempo para ser bondadoso, para ser cortés, que nunca tuviste tiempo para escuchar un problema de tu hija, que nunca tuviste tiempo para estar con ella o con él, que nunca tuviste tiempo para abrazarla, que nunca tuviste tiempo para caminar con ella, con él. Hermano querido, necesitamos llegar a la muerte. Te digo algo, estas reflexiones, mañana voy a explicarte algo tremendo, que será horrendo pero beneficioso para todos nosotros. Mañana a las 5. Y la verdad es que las lecciones que el Espíritu Santo me ha estado dando me impulsan a aprovechar cada minuto, no puedo desperdiciarlos. Y quiero decirte que cuando tú concentras y consagras tu tiempo para Cristo Jesús, te prometo, no importa que estés en el trabajo, no importa que estés manejando, no importa que estés en la oficina, no importa que estés en casa, donde estés, Cristo Jesús será lo primero. Y tus ojos brillarán con la belleza del carácter de Cristo Jesús y la gente lo notará. Hermano querido, por favor, no, tengo algunas citas maravillosas que compartir contigo, pero increíbles. Aquellos que no saben cómo resolver el problema del pecado, por favor, mañana a las 5. Aquellos que están batallando con alguna impureza, con aquellos que están batallando con una vida religiosa bonita, buena, pero vacía y hueca, que no sucede nada, no se siente la presencia de Dios, no se siente la presencia del Espíritu Santo, no se siente a Cristo en el corazón. Hermano, no vayas a fallar mañana. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te cuide. Y hermano, yo quiero que sepas que Cristo Jesús vino
para hacer una revelación de la ley y cómo nosotros podemos vivir esa vida a la manera de Él. Vamos a doblar las rodillas y vamos a darle gracias, porque Él quiere que tú te parezcas a Él y seas semejante a Él en carácter. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos todas las bendiciones más poderosas del cielo están disponibles para nosotros. Estás disponible tú como Padre. ¿Quién más poderoso que tú? Tú estás disponible para nosotros y nosotros tan necios que no nos damos cuenta. Está disponible Jesús en un amor infinito que en el momento más grosero de nuestra parte, que lo ofendimos y que lo terminamos matando, Él todavía rogó amorosamente, perdónalos. El Espíritu Santo, que ha sido rechazado, manipulado, insultado, y ahora mismo hay un grupo grande que minimiza al Espíritu Santo, que ridiculiza, y hay una contienda tan grande en relación a esto. Y, Señor, quieren definir tu majestad, tu grandeza, tu poder, tu infinito poder. Por favor, Señor, teniendo disponible tu grandeza, tuya de Padre Celestial, el amor infinito de Cristo Jesús, la sabiduría sublime y excelsa del Espíritu Santo, teniendo disponible todo esto y no de poder echarlo a andar como el campesino de la historia, simplemente porque no tenemos ganas, porque no queremos. Y Señor, y terminamos yendo de mal humor a la iglesia con el propósito de resolver nuestros problemas, cuando la verdad que la solución a nuestros problemas está en una relación íntima y personal contigo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y permite, querido Padre, que en nosotros arda el deseo de echar esta poderosa máquina que se llama comunión contigo. Señor, en ti están disponibles todos los misterios, todos los poderes, todos los recursos, todo lo que necesitamos para ser santos como tú, para tener un carácter como el tuyo, para ser limpios, bondadosos, nobles, buenos, corteses como tú, para tener un carácter como el tuyo. Por favor, ayúdanos a encender esta maquinaria y por favor, danos la capacidad para gozarnos en hacer tu voluntad. En tus manos queremos quedar en esta mañana. Te quiero rogar una bendición muy especial por mi hermano Javier Rosales. Permite, Señor, que su situación familiar pueda resolverse. Por favor, pon en su corazón el amor y el Espíritu de Jesús. Pon en el corazón de su esposa el amor y el Espíritu de Jesús. Señor, el pecado a veces parece tan hermoso, tan atractivo y mejor, cuando todo lo que hay detrás de eso es veneno, lágrimas, vergüenza. Cuando despertamos a la realidad de la verdad, descubrimos que es demasiado tarde. Vamos a ganarnos el despecho y el rechazo de nuestros hijos si no hacemos tu voluntad. Cuídalos, protégelos, abrázalos, únelos y permite, Señor, que antes que el dinero puedas estar tú, que antes que el trabajo puedas estar tú, que antes que los placeres y gozos de este mundo puedas estar tú. A veces idolatramos a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a nuestras relaciones horizontales y pensamos que porque ellos nos miran y nos dicen cosas bonitas, pensamos que estamos haciendo la gran cosa y no nos damos cuenta que somos una podrida llaga. Por favor, Señor, ayúdanos a acercar, a cerrar el círculo familiar, conectados contigo, dependiendo de ti y viviendo para ti. Ten misericordia, te ruego una bendición muy especial por Sara. Por favor, abrázala fuerte
y dile cuál es el camino por el cual hay que andar. Te ruego que bendigas a Keila, por favor, bendícela, tómala en tus santas manos y bendice a cada uno de estos mis amigos y mis hermanos que en algún momento decidieron levantarse temprano, darte el primer lugar, buscar tu rostro con ansiedad y depender de ti. Por favor, levántalos, incorpóralos para ti y permite que sus testimonios puedan ser la revelación de Jesús en sus vidas y que sus familias puedan ser transformadas, revitalizadas, llenas de tu Santo Espíritu para una obra grande antes de que todo esto se termine. En tus manos queremos quedar en esta mañana, rogando que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Ten piedad, ten misericordia. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, ha sido un placer. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Si pudieran ustedes divulgar esta noticia para que la gente pueda estar con nosotros, haz un trabajo especial. No te conformes solamente a decir me gusta, no. Haz algo, pon tu testimonio, pon tus luchas, haz algo allí que demuestre que realmente tú estás preocupado. De paso, me gustaría que compartieras el mensaje de esta mañana tantas veces como puedas. Hay alguien por allí que va a ser beneficiado simplemente por tu voluntad de servir al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Vamos a compartir estas verdades. Estas verdades no son mías. El Señor es bueno y todavía nos prolonga un poquito de su misericordia. Faltan minutos para que todo esto termine. Esto se acabó. Lo que nosotros hablamos de persecución, de cárceles, de leyes dominicales, no está en el futuro, eso ya está sobre nosotros. Y mi preocupación no es cuándo llega ni cómo vendrá. Mi preocupación es que tú estés preparado para vivir ese momento. Si ahora no tienes ganas de ir a la iglesia, si ahora no tienes ganas de leer la Biblia, si ahora no te arrodillas, ¿tú piensas que cuando venga la persecución vas a querer arrodillar y leer la Biblia? Quizás sí, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Porque correrán de aquí para allá y tendrán hambre de la palabra, pero no van a encontrar nada que satisfaga su hambre porque ha sido demasiado tarde. Si tú dejas a Dios para lo último, Él también te va a dejar para lo último. Dale el primer lugar. Búscalo con todo el corazón. Vamos a compartir este mensaje juntos y vamos a hacer que miles puedan ser sellados con el sello del Dios vivo. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te cuide mucho hoy a lo largo del día. Feliz año.